Bueno, pues vamos a estudiar a lo largo de todo este año, los primeros domingos de mes, ya sabéis, los 10 mandamientos. Hoy haremos una introducción y después, el mes que viene, comenzaremos con el primero y así seguiremos, si Dios quiere, hasta final de año. Vamos a leer el texto, que siempre es el que preside toda exposición. Así que el libro del Éxodo, capítulo 20, como sabéis, los 10 mandamientos se repiten en el capítulo 5 del Deuteronomio, pero vamos a leer en Éxodo, capítulo 20, y leeremos desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Éxodo 20, 1 al 17. Y dice así: Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el segundo. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este es el tercero. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este es el cuarto, y seguramente la primera de las 2 tablas. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este sería el quinto, y ya en la segunda tabla. Versículo 13. No matarás. El sexto. Versículo 14. No cometerás adulterio. El séptimo. Versículo 15. No hurtarás. El octavo. Versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El noveno. Versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El décimo. Y como dije antes, vamos a hacer una sencilla aproximación, es decir, una introducción. Hay una cosa que casi siempre nos preguntamos cuando hablamos de los 10 mandamientos. Cuando en el resto de la Escritura se habla de la ley, ¿son siempre los 10 mandamientos? Pues no. Hay que fijarse en el contexto, porque a veces sí se refiere a los 10 mandamientos, otras veces se refiere al conjunto de leyes que desarrollan los 10 mandamientos en los primeros libros, en el llamado Pentateuco, los 5 primeros libros. Otras veces se refiere a todos los 5 libros, al Pentateuco, los libros de Moisés, y otras veces, algunas, se refiere a toda la Escritura. Así que hace falta fijarse en el contexto, en lo que hay antes y después para tenerlo claro. Hay otra cuestión que también de vez en cuando se plantea. ¿Para quién son los 10 mandamientos? ¿Quiénes son los destinatarios? Bueno, si os tomáis,
no es trabajo, pero si repasáis el Nuevo Testamento, veréis que los 10 mandamientos aparecen constantemente de principio a fin. En los discursos y enseñanzas del Señor y en las cartas apostólicas aparecen continuamente referencias a los 10 mandamientos, sin citar 10 mandamientos, sino sí refiriéndose a lo que los 10 mandamientos dicen. Y dejando sentado eso, vamos entonces a ver nada más que 3 cositas. La primera de ellas, y esto me gustaría que pensarais un poco, ¿qué es la ley? La ley en general. ¿Qué es la ley? ¿Os habéis planteado alguna vez la pregunta? ¿Qué es la ley? Es interesante. Es interesante saber qué es la ley. Durante estos días yo he estado acosando a algunos y algunas para que me diesen respuestas sencillamente por comprobar qué entendemos por ley en general. Y las respuestas han sido variadas, pero casi todas han ido confluyendo en algo. Así que yo os propongo que la ley en general, no estamos hablando todavía de los 10 mandamientos, pero nos va a servir. La ley en general es un conjunto de normas de obligado cumplimiento, esto es muy importante, que regula nuestras relaciones. Y si no, pensad un poco en cualquier ley. Da lo mismo, las leyes que a lo mejor tengáis más cerca por circunstancias de vuestra vida o de vuestro trabajo, y descubriréis que efectivamente es así. Las leyes regulan las relaciones, todo tipo de relaciones, y hay leyes para aburrir. Entonces, pasamos al siguiente asunto. ¿Qué son, pues, los 10 mandamientos? Estos que acabamos de leer en Éxodo 21 al 17. ¿Qué son los 10 mandamientos? Porque son la ley. Bueno, yo diría para empezar que son la ley con mayúscula muy grande. Porque son la ley desde Dios, que reflejan el carácter de Dios. Pero en todo caso, tomando como referencia esa definición que nos va a servir y muy bien, la ley, los 10 mandamientos, es el conjunto de normas de obligado cumplimiento que regula nuestras relaciones con Dios y con el prójimo. Pero hay algo más con respecto a la ley. Supongo que algunos os habréis fijado que el mes pasado, el día 6, se celebró un aniversario de nuestra Constitución, que tiene características nuevas. En España nunca hubo una Constitución como la actual. Hubo por lo menos un par de ellas, pero una que durase tanto y que fuese creada de esta manera no la hubo nunca. Tiene peculiaridades buenas, aunque ya se sabe que los acuerdos entre muchos nunca son perfectos. Pero, ¿qué es la Constitución? La Constitución es la ley de leyes, es, digamos, los principios básicos a partir de los cuales, y sin salirse de ellos, se van desarrollando todas las otras leyes. Si seguís leyendo a partir de Éxodo 20, descubriréis que hay una serie larga de leyes y preceptos que son el desarrollo de estos 10 mandamientos, en algunos casos con mucho detalle, pero que en realidad no se salen de estos 10 preceptos. Así que la ley, los 10 mandamientos, fueron la Constitución, en su día, la Constitución de Israel. Esto tiene su interés en cuanto a Israel. Por lo siguiente, yo supongo que todos tenéis una idea de la historia de Israel. Cuando el futuro Israel era el hijo de Abraham, Isaac, era una promesa. Es más, durante muchos años fue una promesa sin hijo. Y después nació Isaac. Y después nació Jacob, que fue el heredero de la promesa.
Y después nacieron sus hijos, y después fueron a Egipto a causa del hambre, y estuvieron allí nada menos que unos 4 siglos. Y cuando llegó el momento en que Moisés fue enviado por Dios para sacar a aquella gente de Egipto, eran sencillamente un conjunto de tribus, es decir, de familias ya muy extensas, ya eran muchos. En la salida de Egipto se habla de 600.000 hombres que podían luchar, más los niños y las mujeres, o sea que se calcula, no hay acuerdo en esto, ni falta que hace, tampoco pasa nada. Unos hablan de 2 millones y pico, otros hablan de 3 millones. Era un pueblo grande, pero eran todavía, pues, un conjunto de familias que se habían ido multiplicando. Aunque al salir de Egipto y todos bajo un caudillo y bajo un Dios, empezaban a ser un pueblo. Pero necesitaban 2 cosas muy importantes para, digamos, ser plenamente un pueblo y una nación. Necesitaban principios básicos de gobierno, leyes, y esta es su constitución. Y después necesitaban otra cosa, una tierra, porque si no, ¿qué serían? Pues un pueblo errante. Así que a lo largo del Pentateuco, a lo largo de estos 5 libros, y tenemos que sumar el de Josué, pues digamos que asistimos a partir de Éxodo 20 a la constitución del pueblo de Israel, y estos 10 mandamientos son su constitución legal, su ley de leyes. A partir de ahí, pues fueron avanzando hacia Canaán, conocéis la historia de los 40 años, y por fin tomaron posesión de su tierra, y entonces empezaron a ser plenamente un pueblo con un solo Dios, el Dios que les había salvado, con una constitución, con una ley que ya había sido muy desarrollada entonces, y con una tierra. Todos los detalles y historias y peculiaridades de Israel, pues es bueno que los repasemos. Ya veis, el año pasado hemos estado viendo la historia de los reyes y podíamos ver mucha más, porque la historia de Israel como nación se parece mucho a la nuestra. Como personas, se parece muchísimo, con sus errores, con sus fallos, con sus olvidos, con muchas cosas. Sus momentos de mucha fidelidad y sus momentos de olvidarse completamente de Dios, que había hecho entre ellos maravillas. Tiene enseñanzas magníficas para nosotros. Así que la ley, los 10 mandamientos, son la constitución de Israel, pero también son un conjunto de normas de obligado cumplimiento. Nunca se nos olvide esto, de obligado cumplimiento, que regula nuestras relaciones. Y ahora vamos a ver algún texto que nos va a situar un poco más. En primer lugar, las relaciones con Dios. Si os habéis fijado en esta lectura que hemos hecho, en los versículos del 1 al 11, más bien desde el versículo 3 al 11, esa que yo he llamado primera tabla, esos 4 primeros mandamientos, en esos 4 primeros mandamientos se regula la relación con Dios. Por cierto, para los que, pues habéis aprendido los 10 mandamientos del Catecismo Católico, sabéis que han alterado voluntariamente, y tiene su explicación para ellos, claro, los 10 mandamientos. Entonces, el segundo mandamiento se omite, aunque si alguien tiene el Catecismo en su versión íntegra, aparece allí el texto completo y el texto está muy fiel. Pero el segundo mandamiento se omite como mandamiento y se justifica el uso y el culto a las imágenes. Aprobado, si recuerdo bien, en un concilio en Nicea el año 700 y pico. Y el 10º mandamiento se divide en 2. Y de esa manera tienen los 10 igual. Pero eso es alterar el texto bíblico y no hacer caso de ese segundo mandamiento, que es el más extenso de todos, el más detallado, y que trajo muchísimos problemas
al pueblo de Dios, a Israel, y que sigue trayendo problemas, como veremos en su día. Así que, primero, aparecen reguladas las relaciones con Dios. Eso es lo primero. Dios es lo primero. Y en el prólogo de la ley, y todas las leyes tienen siempre un preámbulo, un prólogo, en el prólogo de la ley, versículo 2, que no es parte de los 10 mandamientos, sino que es el prólogo, dice el Señor, que es quien promulga la ley, dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En esta mañana hemos estado aquí recordando al Salvador, a la obra de salvación en nuestro lugar, y esto hace que nuestro culto tenga un sentido, el sentido de reconocerle, de adorarle, de alabarle, porque Él nos ha salvado. Pues con Israel ocurría exactamente igual. Dios era su Dios, el Dios que se había manifestado en medio de ellos de tal forma que no se podía dudar que era el Dios, no un Dios, sino el Dios, y les había salvado. Y esto, en la memoria colectiva de Israel, el gran momento especial de la salvación tuvo dos partes. Una, la celebración de la Pascua, que recordaba la muerte de los primogénitos todos en Egipto, y que no murió ninguno en Israel, porque en cada casa había muerto el cordero. Esto lo recordamos simbólicamente cuando celebramos la mesa del Señor. Y el momento en que el Mar Rojo se cierra sobre los ejércitos egipcios y quedan todos allí sepultados, y los israelitas ya habían pasado. Así que eso es, por decirlo así, las razones de Dios. Dios se había manifestado como el Dios y les había salvado y había hecho de ellos un pueblo libre, salvados, libertados. Esas eran sus razones. Así que a partir de ahí Dios promulga leyes. Y esas leyes comienzan en primer lugar por la relación con Dios. Ese era el punto básico y fundamental de la vida de relación de Israel, la relación con Dios. Y como iremos repasándola, pues iremos poco a poco entrando en el tema. Pero la segunda parte de la ley trata de la relación con el prójimo. Y el prójimo son todos los que se cruzan en nuestra vida. Nuestra familia más cercana, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, de estudios, los que encontramos en el autobús, en el tren, en el avión, en la calle. El prójimo son los otros uno por uno. Así que la segunda parte de la ley regula las relaciones entre los que reconocen a Dios como Señor y Salvador y los otros, sean quienes sean. Pero hay otro aspecto de los 10 mandamientos que pocas veces nos paramos en él, a pesar de que aparece bastante repetido. Y es un aspecto que resulta un tanto chocante. Porque ya sabéis que cuando hablamos de leyes, y he repetido varias veces que son de obligado cumplimiento, eso es la ley hay que cumplirla, pues siempre pensamos de alguna manera en el palo levantado, o lo haces o te doy, porque o cumples la ley, ya sabes, si te la saltas hay sanción, que puede ser de muchas maneras. Pero sin embargo, hay una cosa muy curiosa. Según la Escritura, y vamos a ir viéndolo, la ley es amor. Esto no, a mí por lo menos me desconcierta. Es decir, el conjunto de normas de Dios para nuestras relaciones con Él y con el prójimo es amor. De momento nos quedamos, bueno, ¿y esto cómo se come? Bueno, vamos a ver alguna cosa. Isaías capítulo 29, versículos 13 al 15, vamos a leer algo de lo que no es la ley y vamos a ir
aclarando algún aspecto. Isaías capítulo 29, 13 al 15. Ya sabéis que los mensajes de los profetas son básicamente denuncias de vulneraciones, de transgresiones, de desobediencia a la ley. Básicamente es eso. Aunque después hay una serie de consecuencias. Así que Isaías 29, 13 al 15. Y aquí lo que el Señor les deja claro es que el cumplimiento de la ley no son palabras ni son ritos. Dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente exclamé yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande, excitaré la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Uno de los grandes peligros del pueblo de Dios en toda la historia ha sido convertir el cumplimiento de los mandamientos de Dios que regulan toda nuestra vida en rutina, en palabras, pero no en compromiso de corazón. Y esto se va acercando a lo que yo quisiera que por lo menos nos quedase para reflexionar, en que la ley es amor. No son palabras, no es una serie de rituales. Es mucho más que eso todavía. En realidad, cuando estamos aquí, como en esta mañana, celebrando la salvación que el Señor ha hecho por nosotros, y esto también tiene que ver con la ley, espero que algo podamos ver aún en esta mañana, pues en realidad hay dos maneras. Bueno, voy al culto, estuve en el culto. Ah, sí, muy bien, pero en realidad estuve allí, pues orando, cantando, escuchando, y no comprometí nada mío, no puse nada de mi corazón, no puse nada de mi sentimiento, sino que sencillamente estuve allí, pues lo mismo que podía haber estado en otro sitio, exactamente igual, en pura rutina. De esto acusa Dios a su pueblo. Les acusa de que con sus labios me honra, cantan muy bien, oran muy bien, pero de corazón nanay. Es todo de boquilla. Bueno, vamos a ver otro texto. Mateo capítulo 22 y versículos 35 al 40. Mateo 22, 35 al 40. Y aquí es donde el mismo Señor Jesucristo nos descubre que la ley es amor. Y esto de momento desconcierta y mucho. Mateo capítulo 22, versículo 35. Y seguro que habéis leído esto muchas veces. Y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, experto en explicar la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto aparece en el capítulo 6 de Deuteronomio. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La ley es amor. Amor a Dios, amor al otro. O a la otra, claro. Claro que a lo largo del repaso de los 10 mandamientos tendremos que ir descubriendo qué clase de amor, porque vivimos en un mundo que está tan entregado al disfrute, una sociedad absolutamente hedonista. Si no me lo paso bien, no vale, no juego, no sigo, que hemos perdido por completo la perspectiva de lo que es amor. Y hemos
interiorizado todos, porque el bombardeo es continuo y terminamos haciendo lo nuestro, que amor es pasárselo bien, es disfrutar, es estar a gusto, es gratificarse o ser gratificado o gratificada. Pero el amor no es eso. Eso para empezar. Y eso cuesta un poco admitirlo. En todo caso, lo que el Señor plantea es la primera tabla de la ley, la relación con Dios es amor. Amarás. Qué fuerte, ¿no? Amarás. Y la segunda tabla es amor. En realidad, a lo largo del Nuevo Testamento vamos a ver dos textos más. Uno en Romanos 13:10, donde el apóstol Pablo resume la segunda tabla, la de relación con el prójimo, con el otro, la resume en amor. Romanos 13:10. Y Pablo dice aquí, Romanos 13:10, aunque antes ha estado hablando de preceptos de la ley, pero vamos a quedarnos con ese versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Y en Gálatas 5:14, pues vuelve a decir lo mismo, por si acaso nos parece que eso se le escapó a Pablo ahí nada más en ese versículo 10 de Romanos 13. En Gálatas 5:14, Pablo dice, porque toda la ley, y se refiere a la segunda tabla, se refiere a la ley, al conjunto de normas de nuestra relación con el otro, con el prójimo. Porque toda la ley en estas solas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, por lo tanto, la ley es amor. Y aunque no sea una forma exhaustiva, pues os invito a leeros los versículos 4 al 7 de 1 de Corintios 13, porque es uno de los lugares donde se define el amor. 1 de Corintios 13, 4 al 7. Pablo aquí hace una definición del amor que de vez en cuando nos merece la pena repasarla, porque rompe nuestros esquemas sociales, familiares y muchas cosas más. Pablo dice aquí, el amor es sufrido, o sea que aguanta. El amor es benigno, no se toma las cosas a mal, no solo eso, sino que tiene esa empatía de ponerse en el lugar del otro y atribuir a buenas intenciones lo que hace. El amor no tiene envidia. Tengan lo que tengan los demás de bueno, se alegra de que lo tengan, pero no dice, hombre, fíjate, a veces hay un dicho muy conocido, le dan el pan al que no tiene dientes. Eso es envidia. Sigue diciendo, el amor no es jactancioso, o sea, no presume. Si queréis que alguien esté muy a gusto, si no lo habéis practicado, empezad mañana o esta tarde, preguntadle por lo suyo, por su trabajo, por su estudio, por su vida, por sus proyectos, y veréis cómo se suelta. Aunque sea alguien que habla poco, cuando habla de sí, se abre muchísimo. Es más, es posible, y si no lo habéis probado podéis comprobarlo, es posible que si vamos preguntando a alguien para que hable de sí, de sus cosas, de sus realizaciones, de sus gustos, de sus ilusiones, se dispara hablando y hasta es posible que después diga, qué buen conversador, y nada más que has hecho un par de preguntas, el resto lo ha puesto el prójimo con quien estabas hablando. El amor no es jactancioso, no presume de lo suyo. Pero aún hay más. El amor no se envanece, aunque en realidad la definición es la misma, no es jactancioso, no se envanece. Ya sabéis lo que es envanecerse, ¿no? Envanecerse es yo soy lo más.
Miradme a mí, yo soy lo más, estoy arriba de todo, yo soy lo más. Está muy cerquita del orgullo. Y sigue diciendo Pablo en esta definición, es una definición densísima que habría que pararse muchísimo para asimilarla. No hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. ¿Os acordáis de la ley? Preceptos de obligado cumplimiento. El amor no hace nada indebido. Eso es amor. No hace nada que no deba hacerse. El amor no busca lo suyo. Anda, no busca lo suyo. Si en realidad en nuestra vida todos buscamos lo nuestro, sencillamente lo nuestro es primero. Para cualquiera de nosotros, lo nuestro es primero. Lo de los demás, después. Primero yo, después yo y, si acaso, después los otros. Pues el amor no. El amor no busca lo suyo. No quiere decir que el amor cuando tiene hambre no coma o cuando tiene una necesidad no procure satisfacerla, sino que la del otro está delante de la propia. Y como aquí es una definición general del amor, pues incluye la relación con Dios también. No busca lo suyo, sino lo de Dios primero, lo del prójimo primero. Sigue diciendo el apóstol Pablo, no se irrita. ¿Sabéis lo que es irritarse? Claro que sabéis. ¿Quién no sabe lo que es irritarse? Cuando ya te calientan mucho y al final te disparas. El amor no se irrita. Esto quiere decir que amar de verdad, requiere mucho control, requiere mucho dominio propio, porque cuando algo te calienta y te pone de mala uva, pues lo más normal es saltar, dispararse, irritarse, cabrearse, si queréis. El amor no se irrita. Así que el amor no es aquella cosita blandenga, ay, cuánto te quiero, qué bien estoy contigo. Que también es verdad, pero el amor es muchísimo más que eso. Y si no, no es amor. Es otra cosa, o por lo menos es incompleto. El amor no se irrita, el amor no guarda rencor, ya me las pagarás. Se diga o no se diga, hay muchas maneras. Dicen que hay un proverbio oriental, yo no sé de qué parte del Oriente, porque para nosotros el Oriente es larguísimo, llega hasta Malasia y más allá, pues que dice que, en fin, que las personas sabias esperan sentadas a la puerta que pase el cadáver de su enemigo. Pero eso lleva en el fondo el rencor. Ya pagarás, ya pagarás. Ya vendrán las cosas a su sitio. Si no es que te planteas, hombre, ya te pillaré yo. O se dice aquello que todos conocéis, arrieros somos y en el camino nos encontramos. O sea que hoy vienes tú, pero mañana vengo yo. El amor no guarda rencor, no guarda las ofensas, no las escribe con tinta indeleble, las escribe en el aire que vuelan, se borran. El amor es así. El amor no se goza de la injusticia. Nosotros tenemos tendencia a gozarnos de la injusticia cuando nos beneficia. Cuando beneficia a los otros, no, son unos corruptos. Pero cuando nos beneficia a nosotros, ¡ay, qué bien! El amor no se goza de la injusticia. El amor se goza de la verdad. De que las cosas sean como tienen que ser. Aún hay más. Versículo 7. Que es quizá el más fuerte de todos. Todo, y cuando dice todo, yo creo que quiere decir todo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Parece que cuando oímos esto es como si nos estuviesen dando y vamos encogiéndonos, diciendo, oh, todo, todo, todo. El amor es lo más poderoso que existe en el universo, porque Dios es amor. Y si no, repasad
el trato de Dios con la humanidad, con nosotros, y descubriréis todo esto. Es más, algunos dicen, y con toda razón, que estos versículos son la descripción del carácter de Dios manifestado en Jesucristo. Con todo y con eso, hay algo que debemos recordar. Cumplir la ley es obligado, no es un mérito. No hay mérito en cumplir la ley. En una ocasión el Señor Jesucristo aparece en Lucas 17:10, donde dice que cuando hayamos hecho lo que teníamos que hacer, digamos, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer hemos hecho. Así que la ley no da méritos. Cumplirla, la ley no da méritos. Es una obligación. Y cuando hacemos lo que tenemos que hacer, no tenemos mérito ninguno. Cuando vamos aún más allá en el bien, entonces sí que hay mérito. Hay otra cuestión que a veces también se cruza aquí, se ha cruzado a lo largo de la historia y ha sido muy explotada por algunos religiosos. La ley no salva. Pablo dice en Romanos 3:20, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley es una perfecta regla que cuando intentamos trazar una recta, así a mano alzada que se dice, ponemos la regla y vemos que no es tan recta como nosotros pensábamos. Tiene pequeños desvíos, pequeñas curvas, muy pequeñas, que no, así a simple vista casi no nos damos cuenta, pero ponemos la regla, vaya, pues no era tan derecha como yo pensaba. Nuestra vida, todos, en general, pensamos que es como tiene que ser, es legal. Se usa mucho el término ahora. No, yo soy muy legal. Es una persona muy legal. Quiere decir muy como debe de ser. Pero resulta que después, cuando contrastamos eso con esos principios de relación con Dios y con el prójimo, descubrimos que va a ser que no, que mucho menos. La ley nos salva. Pero eso no quiere decir, porque algunos se amparan en eso y dicen, bueno, ya que nos salva, pues mira, salva al Señor por su gracia y su misericordia y yo hago lo que me da la gana. Pues no, porque ya dije antes que todo el Nuevo Testamento está lleno de referencias a la ley. Así que es de obligado cumplimiento, pero no sirve para salvarse. Aunque no cumplir la ley, dice Juan en su primera carta, el texto no tiene desperdicio, primera de Juan capítulo 3 y versículo 4, dice ahí Juan: todo aquel que comete pecado, que falla con relación a la ley, todo aquel que comete pecado, dice Pedro, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que no cumplir la ley es pecar. Y en realidad Pablo dice que la ley es el maestro que nos lleva a Cristo. Y nos lleva a Cristo por una razón muy sencilla. Cuando descubrimos que hagamos lo que hagamos, nos esforcemos lo que nos esforcemos, no somos capaces de cumplirla, es cuando volvemos los ojos a Cristo para que nos salve, porque Él sí que la ha cumplido completamente por sí y por nosotros. Pero eso no nos exime de procurar cumplirla. Las dos cosas debemos combinarla. Y cuando a veces entendemos mal, no, la ley ha pasado a la historia, a partir de Cristo ya no tiene vigencia. Eso es entender mal la Escritura y no fijarse en el contexto. Lo que ha pasado a la historia es la ley ceremonial, los sacrificios, la circuncisión que señalaban a Cristo. Cristo ya ha venido y ha hecho su obra. Eso ha pasado a la historia. La obra de Cristo cubre el pasado, el presente y el futuro. Pero el cumplimiento de estos principios de relación con Dios y con el prójimo no pasaron a la historia, ni pasan. Así que, por lo tanto, y porque nuestro tiempo, que también es una norma y ya se ha acabado,
pues recordamos que los 10 mandamientos son la constitución de Israel, la ley de leyes del pueblo de Dios, pero a la vez son también la nuestra. En realidad, la ley, los 10 mandamientos, en realidad están impresos en el fondo de la conciencia de todo ser humano, aunque lo neguemos, porque todo el mundo sabe, porque está impreso en su conciencia cuando hace mal. La ley es el conjunto de normas de obligado cumplimiento que regula nuestras relaciones con Dios y con el prójimo. Y la ley es amor. Amarás a Dios, amarás a Dios. Y como, si Dios quiere, pues continuaremos repasando la ley, pues yo os propongo que empecéis ya a darle vueltas al tema. Y vais a descubrir que tiene mucha más profundidad de lo que parece a primera vista, pero sobre todo tiene muchísima riqueza. En nuestro ambiente evangélico casi hemos echado a un lado, la ley, los de la ley, y casi nos hemos olvidado de ella. Pues va siendo hora que la recuperemos, sobre todo en nuestro mundo lleno de transgresiones de la ley, nosotros también. Es bueno que la recordemos, porque sin duda alguna mejorará nuestro testimonio sin que dejemos de depender de la gracia de Dios para salvación. Oremos. Señor nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu precioso libro, por la preciosa revelación de tu voluntad, de tu obra, de tus propósitos, de tu carácter, de tu ser a nosotros por medio de la Escritura. Te pedimos que en este año que acaba de empezar nos ayudes a valorar más lo que nos has dejado en tu palabra. Que nos ayudes a valorarlo de tal manera que enriquezca nuestras vidas en este 2015. Y que, dejándonos conducir por ella, aprendamos más a amar como tú quieres. Despídenos con tu paz y bendición. Llévanos a cada uno con bien a nuestros hogares, con nuestras familias. Todo ello te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro mediador, el que permite que, procurando cumplir sin que sea de todo la ley, porque no somos capaces, procuremos seguirle a Él, imitarle a Él y confiar en Él para nuestra salvación eterna. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.